tardes a vos, Fernando, al equipo y obviamente a la audiencia de la radio. Bueno, estaba pensando recién un caso emblemático por las demoras y por el reclamo de Aten en los últimos 15 años más o menos, para trazar una cifra así general, digo, una lucha constante. Finalmente, bueno, contanos un poco el proceso y la importancia de lo que comienza a ocurrir desde mañana. Bueno, sí, como decís, el próximo 4 de abril se van a cumplir 16 años, ¿no?, de la represión allí en Arroyito y del crimen del compañero Carlos Fuentealba. Ese crimen fue en un contexto de una represión que fue ejecutada, planificada por la policía de la provincia de Neuquén, ¿no? Uh-huh. Obviamente en el año 2008 fue esa causa, cuando se inició con un solo objeto de investigación, fue después dividida. Estuvo la causa Fuentealba 1, en la que se llegó a juicio al autor material del crimen, el cabo primero Darío Poblete, que fue condenado a prisión de reclusión perpetua, y quedó abierta la causa Fuentealba 2, donde se tenía que investigar otro tipo de responsabilidades, ¿no?, del contexto, políticas y demás. Uh-huh. Bueno, esa causa fue la que tuvo que sortear una enorme cantidad de obstáculos. Fue mandada a archivo en el 2016 por la Corte Suprema, por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Luego tuvimos que recurrir con un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y allí en 2018, si no me falla la memoria, se le ordenó a la justicia de Neuquén reabrir esa causa y hacer lo que no se había hecho, que era la investigación. Así que a partir de ese año esa causa se estuvo tramitando, y llegado fines del 2021 se resolvió la elevación a juicio, que es la que se va a iniciar a partir del día de mañana, con 8 de los más altos jefes policiales de la provincia, ¿no es cierto?, de nuestra provincia de aquel momento, ¿no? Claro. 8 imputados que, bueno, son policías que fueron parte de la coordinación y de la ejecución de ese operativo ahí en Arroyito, que termina, bueno, con esa imagen 40 terrible, que, bueno, sigue doliendo a tantos años, por supuesto, por el encono, la maldad, no no me ocurre otra palabra, y que termina con ese primer caso que vos mencionabas recién con José Darío Poblete, que, bueno, ajusticiado por el disparo con su pistola de lanzagases a Carlos, que iba ahí en la luneta del 147, ese que, bueno, se nos cruza por la imagen cada vez que pensamos en esto. Los 8 estos que van a estar siendo parte de esta audiencia son la totalidad. Hay policías que quedaron por fuera de esta definición judicial, o gente que ya no sé si está con vida o no está con vida. Digo, pasó hace tiempo esto, y entonces digo, no sería extraño. ¿Cuál es la condición, si es la totalidad o no, de los que habían sido participantes en ese operativo, de los que ustedes esperaban que sean sometidos a este proceso? La verdad que de los que esperábamos están, por lo menos la enorme mayoría, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando del jefe de la policía, el subjefe, el jefe de la policía metropolitana, el jefe del operativo, el jefe del grupo especial, son comisarios, subcomisarios, ¿no? Así que ahí el que no está, porque falleció el subsecretario de Seguridad de la provincia de aquel momento, ¿no?, Raúl Pascuarelli. Uh-huh. Y obviamente tampoco está el gobernador de la provincia, ¿no?, porque digamos, ahí nunca, siempre sobre Jorge Marsovich hubo una protección de la justicia para que no sea alcanzado por esta causa. Lo que sí nosotros valoramos y entendemos que lo que se va a enjuiciar mañana va a ser el operativo, y el operativo es la expresión política de una decisión política, ¿no?, que la tomó claramente el gobernador, y que la ejecutaron quienes mañana van a estar sentados en el banquillo. Entonces tiene una tremenda importancia esto, no solamente para Neuquén, sino para la democracia en la Argentina, ¿no?, que la protesta social nunca puede tener como respuesta del Estado la represión, y una represión que se realice del modo que se realizó esa, y que terminó ninguna represión, ¿no?, pero esta, la verdad, fue la expresión más brutal del desprecio por la vida, ¿no? Es decir, disparar como se disparó sobre Carlos, perseguir, que fue el punto más, más cruel de esa represión. Pero previo a eso hubo persecución a campo traviesa, hubo disparos de
con balas de goma y gases lacrimógenos a muy corta distancia. Hubo represión sobre una estación de servicio, que cada uno pensaría en su sentido común que allí no se ejecutaría ningún disparo. Hubo persecución por caminos laterales a la ruta, por la banquina, a los vehículos que ya estábamos yendo del lugar. Hubo una encerrona para que los vehículos que estaban quedando al final de la fila no pudiesen avanzar, y ahí se ejecuta el disparo criminal de Poblete. O sea, eso no puede volver a pasar. Y para que no vuelva a pasar tiene que haber juicio y tiene que haber condena. Ya tuvimos una, pero faltan la de los que actuaron como, claro, digamos, los que planificaron, ejecutaron y supervisaron el operativo, ¿no? Hola Marcelo, buenas tardes. Julián Enrique te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aprovecho para consultarte porque, bueno, en los últimos días trascendió justamente, salidas transitorias de José Darío Poblete, el condenado a prisión por el asesinato de Carlos Fuentealba. La familia también habló con algunos medios y se quejó de esta posibilidad que le han dado a Poblete. No sé qué posturas se han hablado ustedes del gremio ATEN con la familia y, bueno, cuál es la posición de ustedes con estas salidas que está teniendo. No, para nosotros obviamente que no se puede entender más que como un privilegio que se le otorga a quien está cumpliendo en la prisión una condena de reclusión perpetua, ¿no? Entonces, que actuó, ¿por qué ese tipo de condena? Porque está agravada, porque era funcionario público, porque lo hizo con un arma del Estado, porque lo hizo de manera alevosa, sin ninguna oportunidad de defensa de nuestro compañero. Entonces, no puede haber ese tipo de permisos para quien purga una condena de esa característica. Nosotros obviamente compartimos la posición de la familia y hemos repudiado esta decisión que se ha tomado judicialmente, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en varias oportunidades también fue denunciado por la gente de que andaba circulando por las calles en Zapala con total impunidad. Y eso, en realidad eso pudo ser denunciado y de alguna manera se dio marcha atrás con esos permisos, porque hubo no me acuerdo el nombre, pero un fotógrafo que tomó una imagen sí, que hizo que no pudiera ocultarse ese tipo de permisos, ¿no? Y eso fue ya hace varios años atrás. Ni hablar. Y ¿cómo es la característica de la adhesión? ¿Es paro y movilización? Contarnos un poco las características de esa convocatoria o de esa participación del gremio mañana. Sí, mañana en el marco de, se inicia las audiencias que van a durar en principio hasta el día 14, puede ser que a lo mejor sea unos días menos, pero en principio hasta el día 14, pero mañana en el inicio estamos convocando un paro provincial. Vamos a concentrarnos en las puertas de la sede de la ciudad judicial, en calle del Bar, muy temprano, porque las audiencias comienzan a las 8 de la mañana, y vamos a permanecer después, durante todos los días que duren las audiencias, con una presencia permanente. Va a haber una carpa en la que vamos a estar invitando a la comunidad a recorrer, porque es una línea de tiempo histórica, ¿no?, de lo que ha significado la lucha de estos 16 años de búsqueda de justicia completa. Y en horas de la tarde también van a haber convocatorias a instancias de formación sobre temas vinculados a los derechos humanos. Y obviamente acompañaremos todos los días las distintas instancias de este juicio. Mañana vamos a contar con la presencia, y así va a ser durante toda la jornada, de compañeros y compañeras en representación de la CETERA, de entidades de base de CETERA, compañeras y compañeras de otras organizaciones, compañeros de organizaciones sociales, todos los que han de alguna manera, de la Confederación Mapuche, digamos, todos los compañeros que han estado siendo el sostén de Sandra, en principio, y de su familia y de la ATEN durante todos estos años, van a estar siendo parte de este acompañamiento a la causa, ¿no? Claro. Aprovecho, Marcelo, para hacerte alguna consulta respecto del acuerdo al que estuvieron arribando ayer con el gobierno provincial en función de los salarios de este año y la situación de edilicia. Hemos hablado ayer con el ministro Giancafilo sobre lo que implicaba para el gobierno. ¿Cuál es la mirada de ATEN? Y sobre todo te quería preguntar por la situación, si están las escuelas en condiciones, si hay algún tipo de preocupación en esto que ya se viene, que es el arranque del ciclo lectivo, ¿no? Bueno, en principio el acuerdo al que arribamos
para nosotros es un acuerdo importante en términos de lo que significa desde el punto de vista de la defensa del salario, de la proyección hacia adelante, de seguir manteniendo esa recuperación que ha significado la lucha desde el 2021 en adelante, porque nosotros en la pandemia tuvimos un congelamiento de sueldo que nos implicó perder todo ese año contra la inflación. Sí. Veníamos en los años anteriores teniendo un acompañamiento con un modelo así de IPC, de actualización, que se cortó, y eso claramente trajo un gran perjuicio para el salario, no solamente de los trabajadores de educación, sino en general de la provincia, no de la administración pública. De 2021 en adelante hemos estado en una franca recuperación de eso que se había perdido, y este año lo que tenemos es la continuidad de ese proceso de recuperación, y junto con eso otras cuestiones que están vinculadas al salario en recuperaciones de adicionales personas que habíamos perdido ya hace muchos años, o lo que significa digamos, el que estén en nuestros acuerdos las partidas de comedor incrementadas para las escuelas, o las creaciones de cargos y horas que nosotros necesitamos para poder trabajar en mejores condiciones, y que obviamente nuestros estudiantes tengan una mejores y más oportunidades de aprendizaje. El tema de la infraestructura es parte de lo que está en el acta acuerdo, porque el año pasado tuvimos una experiencia que nosotros valoramos, que fue la de las mesas territoriales de infraestructura, que si bien no resolvieron todos los temas que tenemos, porque el tema de la infraestructura es un tema de estructural del sistema educativo que se agudizó durante la pandemia, se profundizó 2021 y 2022 empezó de alguna manera a querer acomodarse un poco esa situación, pero la mesa técnica territorial esa permitió que funcionarios del gobierno provincial se sentaran en el territorio con los trabajadores y trabajadoras del lugar y las comunidades educativas a asumir compromisos para empezar a dar esas respuestas que se estaban necesitando. Entonces, llegamos al 2023 claramente en una mejor condición que los años anteriores, pero igualmente seguimos teniendo problemas en nuestras escuelas, ¿no? Nosotros tenemos un número distinto al que plantea el gobierno en cuanto al porcentaje de escuelas que estarían en condiciones de iniciar. Insisto, es mejor que el año pasado, pero digamos, tenemos para el día, al martes van a ser más escuelas de las que el gobierno está planteando, que yo creo que mañana ese número se va de alguna manera a igualar al nuestro, que no van a poder iniciar. ¿Cuál es el número de ustedes? Es cierto que algunas van a poder hacerlo la semana que viene, porque en algunos casos se da porque hay escuelas que tienen edificios a inaugurarse, que por problemas de papeles, de la entrega de final de obra, o porque falta el que hay que hacerlo, porque nosotros estamos siendo muy exigentes como lo hemos sido siempre, pero después de algunas experiencias muy dolorosas, no vamos a aceptar recibir una escuela que no tenga la intervención del área técnica de inspecciones de gas y demás. Entonces, eso tiene que estar, esos actos técnicos tienen que estar. Entonces, hay de todo, ¿no? Hay algunas situaciones que van por obra, van a demorarse quizás más de un mes como para terminar, y otras que en los próximos 15 o 20 días a lo mejor ya estén resueltas, ¿no? Marcelo, muchas gracias, que tengas muy buena tarde. No, al contrario, gracias a usted, un abrazo. Un abrazo.